Muy buenos días, estamos en la clase número 23 de Ciencias Naturales con los estudiantes de séptimo de básica. Vamos a empezar, no sin antes recordarles que el icono nos permite saber el contenido que se pasa a nuestro portafolio. El día de hoy nos toca ver el tema número 3 de la unidad 5, que se titula Compuestos Químicos. En clases anteriores vimos lo que es el átomo, vimos lo que era teoría atómica, ahora estamos viendo compuestos químicos. Y pues para empezar, ¿qué es un compuesto químico? ¿Cómo definimos lo que es esto que vamos a estudiar? Pues bien, un compuesto químico se refiere a cualquier tipo de sustancia que se encuentra formada por la unión de dos o más tipos de elementos químicos. Como por ejemplo, ahí tenemos una molécula de agua, ¿no? Dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. ¿Es un compuesto el agua? Sí, es un compuesto, porque está formado de dos elementos. ¿Cuál es la única forma de separar un compuesto químico? A diferencia de, por ejemplo, las mezclas que se realizan, que es posible a veces separarlas por métodos físicos, los compuestos químicos no es posible separarlos por métodos físicos, pero sí es posible separar un compuesto químico en los elementos que lo conforman mediante reacciones químicas o procesos químicos. Por ejemplo, uno de ellos consiste en aplicar electricidad para separar los átomos que lo componen o los elementos que lo componen. Hablemos ahora de los tipos de compuestos químicos. Hay varias formas de clasificar a los compuestos químicos. Entre ellos, podemos hablar de lo que son la clasificación de compuestos químicos según el tipo de enlace que existe entre los átomos, y el otro grupo es según la naturaleza de su composición. Según el tipo de enlace entre sus átomos, podemos encontrar lo que son moléculas, lo que son iones, los compuestos intermetálicos y los complejos. Todos estos pues se clasifican según el tipo de enlace que hay entre sus átomos. Según la naturaleza de su composición tenemos a dos tipos de compuestos, los orgánicos e inorgánicos, que son los que vamos a profundizar un poquito más casi al final de la clase. ¿Qué ejemplos de compuestos químicos podemos observar en nuestra vida diaria? Porque tal vez la palabra nos suena muy técnica, pero en realidad es bastante más cotidiana de lo que pensamos. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el CO2, es un compuesto químico. No lo vemos porque es un gas, pues incoloro en este caso, pero está presente. Nosotros lo exhalamos dióxido de carbono como resultado de la respiración. El agua que ingerimos, ya lo mencioné, es un compuesto químico. Otras sustancias mucho más complejas, como el ácido sulfúrico, también son compuestos químicos. La glucosa, que está presente en nuestra sangre, son compuestos químicos. El ADN es una mezcla de compuestos químicos, en realidad. No solamente uno, dos, varios. ¿Qué diferencia hay entre un elemento y un compuesto químico? Pues bien, los compuestos químicos son combinaciones de elementos químicos. Y los elementos químicos son la parte mínima de la materia, la cual no puede ser descompuesta por métodos físicos, como ya mencioné. Los elementos químicos son aquellos que aparecen en la famosa tabla periódica, la cual es un tema que veremos en la próxima clase. De hecho, es el cuarto tema de la unidad, tabla periódica de los elementos. Entonces, todos estos elementos se forman, se combinan, y de la combinación de estos elementos surgen los compuestos químicos. Ahora, hay compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Cuál es la diferencia entre un compuesto orgánico y un compuesto inorgánico? La principal diferencia es la presencia del carbono en el caso de los compuestos orgánicos, porque contiene carbono, y en los inorgánicos pues o no lo contiene o lo contiene, digamos, en proporciones mucho más pequeñas. El carbono, ¿por qué el carbono? Porque es un elemento que se encuentra presente en la mayoría de los organismos vivos en la Tierra. ¿Por qué es importante? Porque con el carbono se pueden formar grandes cantidades de compuestos. De hecho, las combinaciones posibles con el carbono es 20 veces mayor a la que es posible con otras combinaciones. Por eso el carbono se convierte en un elemento muy importante a la hora de definir si es un compuesto orgánico e inorgánico. Hablemos primero de los compuestos inorgánicos.
su nombre lo indica, tal vez puede ser bastante claro para algunos, pero bueno, la definición es que los compuestos inorgánicos son aquellos que se encuentran formados por distintos elementos, pero aquí el carbono no es su elemento principal. Puede estar presente, correcto, puede estar presente, pero no es su componente principal porque se encuentra en cantidades, digamos, mucho más pequeñas. El dióxido de carbono es un compuesto orgánico. Y usted dirá, ¿pero tiene carbono? Sí, pero lo tienen en cantidades pequeñas. Porque el dióxido de carbono básicamente son eh, dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Entonces hay el doble oxígeno que de carbono. No es un elemento, digamos, preponderante. El ácido carbónico, lo mismo, el carbono forma una parte muy pequeña, por lo tanto no es un compuesto orgánico. ¿Qué tipos de elementos o de compuestos inorgánicos, perdón, tenemos? Como las sales, los óxidos, los hidróxidos, también son compuestos inorgánicos. El agua, ya lo mencionábamos, es un compuesto inorgánico, aunque es un líquido que permite la vida en la mayor parte de los seres vivos, pues no es un compuesto orgánico, es inorgánico. El cloruro de sodio, que lo encontramos en la cocina. ¿Qué es el cloruro de sodio? La sal común que usamos en la cocina para condimentar las comidas. Eso es cloruro de sodio, compuesto inorgánico. Sodio y cloro, básicamente. El dióxido de carbono, ya lo mencionamos. Y todos estos compuestos inorgánicos se forman se forman en la naturaleza debido a diversos fenómenos físicos y químicos. Se los puede encontrar en la naturaleza para utilizarlos con diferentes propósitos. Y los compuestos orgánicos, por su parte, se encuentran formados por carbono y otros elementos como por ejemplo el hidrógeno, mediante enlaces covalentes, es decir, enlaces entre dos tipos de moléculas. Pueden contener también lo que es oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo y otros elementos, pero el carbono va a tener una parte muy importante aquí, y esa es la diferencia con los compuestos inorgánicos. Algo que caracteriza a los compuestos orgánicos es que son altamente combustibles, por lo que pueden quemarse, y son utilizados pues en la mayoría de sustancias o de elementos, perdón, o de productos de la industria alimenticia actual, es decir, se producen de manera artificial. Sin embargo, también es posible encontrar diversos compuestos que se extraen todavía de fuentes naturales, plantas o animales. Bien, con eso terminamos una breve explicación acerca de los compuestos químicos y vamos a complementarla con este pequeño video acerca de lo que son compuestos para entender un poco más del tema. Luego de ello vamos con el taller. Muy bien, aquí tenemos ya desarrollado nuestro taller número 32, las 8 preguntas con sus respuestas, las cuales han sido extraídas del material de la clase. Una vez dicho esto, mientras ustedes terminan de pasar a su portafolio, voy finalizando esta grabación y nos veremos en una próxima ocasión con el siguiente tema de la unidad, que sería la tabla periódica de los elementos químicos.